Hola, sí, hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Sí, hola, sí, hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Hola, sí.
sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Viste que es noveno día del examen. Ah, bueno, le vamos Lo a... que te pasé. Del subsidio, sí. Le voy a preguntar, porque no sé si quiere, porque él bajó así, espera nomás. Creo que que te pasé la hora. Que tiene que ser pida de préstamo.
Acciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Virgen María Auxiliadora, Santa Elena, Santa Rita de Casia. Cumpleaños. Ian Emanuel, 6 años. Por la salud física y espiritual, María Victorina y familia, Brígida, Miguela, María Agustina, Abraham, Julio, Alejandra, Rosa María, Fernanda, Gladys. Difuntos: Nancy Catalina, Felicia Amalia, Marciana, Carlos Antonio, Zenón Francisco, María Agustina, Gustavo, Iván, Teodoro, Juan, Victoria, Carmen, Luis Salomón, Hernán del Rosario, Guido Antonio, José Elías, Julia, Pedro Claver, Dominga, Juana, Julio David, Eulalia Concepción, Agustín, Raimunda, Román, Ladislado. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Con el corazón lleno de alegría y esperanza nos encontramos hoy en este 9º día de preparación para celebrar la fiesta de la Virgen María Auxiliadora. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentado de la fe y el compromiso con nuestra comunidad. El tema que nos convoca en este día es profundo y desafiante: fomentar una economía humanista y solidaria. En este año del bien común, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, trabajamos y compartimos en sociedad, para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Preside este día el Padre Víctor Cabañas. Iniciemos nuestra celebración poniéndonos de pie. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva María Auxiliadora! Bueno, un fuerte aplauso aquí para esta hermosa comunidad. Bueno, por lo menos hace 2 años que no nos vemos. 2 años. Mentira. Porque el año pasado yo estaba internado en el hospital. Tenía que venir. Pero onda Yuycuri porque estuve internado justo todo el novenario de María Auxiliadora. Pero se mandó a vender siempre. Pero en la vender será y más que se voy a llevar. Bueno, qué lindo encontrarnos hoy. Y sobre todo ustedes aquí ya están en este 9º día de nuestra gran celebración. Mañana ya vísperas y el 24, el domingo, así. Siempre con esta invocación de María Auxiliadora de los cristianos. Quiere decir que el auxilio y la gracia del Señor que nos acompaña, que nos bendice, que nos ayuda siempre. Bueno, pasame un poco ahí. Esta es reliquia.
Pasame esa reliquia, le voy a mostrar aquí a la gente, que nuestra televisión también nos ponga. Aquí está la carnecita, nada más y nada menos, el cuerpo de San Juan Bosco. San Juan Bosco, esta es una reliquia de primer grado se llama. Y San Juan Bosco fue el gran propulsor y el que hizo y difundió la devoción a María Auxiliadora. La devoción a María Auxiliadora comienza mucho antes, ciertamente, con esta advocación de auxilio de los cristianos, con Juan Crisóstomo se llama, ya en el siglo IV, imagínense. Don Bosco es de ayer, por decir, 1841, a 5 de junio de 1841 se ordenó el sacerdote San Juan Bosco. Y como trabajó con los chicos de la calle, necesitaba siempre la ayuda de nuestra Madre, la ayuda de Dios. Y por eso que hoy me acompaña también, y yo traigo para que nosotros también, al invocar el nombre de María Auxiliadora, si hoy está en nuestros labios y en nuestra sociedad y en nuestro Paraguay, esta devoción a María Auxiliadora, es gracias a este gran santo, San Juan Bosco. Bueno, vamos así a iniciar nuestra Eucaristía con entusiasmo. Recuerden que estamos transmitiendo con Yandeyara Ñe'e, nuestro primer canal católico del Paraguay. Más de 350.000 personas con Añanderechaina, así que nuestra capilla de María Auxiliadora hoy se vuelve más que una basílica, ¿entienden? Porque todo el Paraguay hoy celebra con nosotros este 9º día de María Auxiliadora. Invocamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, subió al cielo y ahora nos enviará al Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Vamos a hacer un momentito de silencio. Los que se pueden arrodillar, vamos a arrodillarnos ante el crucifijo y vamos a pedirle perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Y con ese corazón arrepentido y con el deseo de cambiar y de ser también auxiliadores de tantas personas que nos necesitan, vamos a reconocernos pecadores y pedirle perdón al Señor con nuestro canto. Por Yahu vereko ñande yara. Ore por Yahu vereko ñande yara. Por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko ñande yara. Ore por Yahu vereko ñande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado
como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, conceda a tu iglesia vivir bajo la protección de María Auxiliadora y alegrarse con una paz duradera por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos la palabra de Dios. Porque creemos en el amor de Dios, dispongámonos a escuchar la palabra. Él nos enseña el valor de lo esencial y nos llama a compartir con justicia los bienes que tenemos. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Feliz el que se apiada, dice el Señor. Feliz el que se apiada, dice el Señor. Este es el destino de los que tienen riquezas y el final de la gente insaciable. Serán puestos como ovejas en el abismo, la muerte será su pastor. Feliz el que se apiada, dice el Señor. Bajarán derecho a la tumba y su figura se desvanecerá, y el abismo será su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del abismo. Feliz el que se apiada, dice el Señor. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Feliz el que se apiada, dice el Señor. Aunque en vida se congratulaba diciendo, te alabarán porque lo pasas bien. Igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Feliz el que se apiada, dice el Señor. Feliz el que se apiada, dice el Señor.
Señor. Gloria, aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Viva María Auxiliadora. Viva nuestra comunidad de María Auxiliadora. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, para nuestra comunidad. Bueno, como para usar ese micrófono entonces. Bueno, yo siempre me abajo un poquitito más, si podemos hablar, está bien cerca. Ahí está. Bueno, fíjense, queridos hermanos, ustedes están ya en este 9º día de preparación a la gran fiesta de nuestra Madre María Auxiliadora. El título de Auxiliadora de los cristianos es lo que Dios hace con nosotros desde el inicio de la historia de la salvación, digamos. Lo primero que el Señor hace es regalarnos, nos regala todo. Eso es lo que Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el don y el regalo más grande que Dios nos da. El hecho de que nosotros todos compartimos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Estos son los 3 elementos que nos identifican como imagen de Dios. Ustedes dicen la imagen de Dios. Pero por otra parte somos, dice, semejantes. No somos dioses. Y se acuerdan que la tentación justamente del mal, del diablo, la serpiente, dice capítulo 3 del Génesis, versículo 5, si comes de este fruto, serás como Dios. Pero ya tenemos que lleva. Entonces, vea, entonces voy a ser como Dios. Y entonces eso nos puede engañar. Y es justamente lo que hoy nosotros, al reflexionar en este 9º día, que nos habla de todas las riquezas que Dios nos ha dado. Es impresionante, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ha regalado. Pero ahora el Señor nos ayuda también hoy en este 9º día, en esta reflexión del día de hoy, dice, a fomentar una economía humanista
y solidaria. Humanista y solidaria. Pero ¿qué quiere decir, queridos hermanos, que el Señor nos invita en nuestro novenario, noveno día, a mirar un poco sobre el aspecto de nuestra economía? La palabra de Dios y la teología llama al camino de salvación, le llama luego economía de la salvación, así también se le llama teológicamente, economía. Entonces no quiere decir que la economía quiere decir solamente virumín de bolsillo, ¿me entienden? No es solamente la platita que nosotros podemos manejar o podemos tener o lo que nosotros cobramos fin de mes, tu salario, no se refiere a eso simplemente, sino que la economía se refiere de una manera integral a cómo nosotros estamos utilizando todos los bienes, todas las riquezas que Dios nos ha dado. Y entre ellos también tu sueldito de cada mes. Vos tenés el sueldo de cada mes, ahora y por yo te digo, pum, vamos, el primer día voy a por Vito. Ella voy con la Vito donde todo el día. No, padre, hay cosas de todo el mes. La ya por Vito donde se lo último año, ¿verdad? Bueno, entonces la economía aquí significa algo mucho más profundo, ¿verdad? Que no es solamente esa platita, que también nos sirve, ¿verdad? Y todos tenemos que saber economizar o lo que sea, de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestras entraditas, lo que necesito. Algunos te dicen, llegó para ir a hacer sueldo ya agenda pama, agenda pama, es decir, que ya una vez ya, ahora coma y nada, tengo que pagar esto. Bueno, pero eso es la economía más concreta y directa de cada fin de mes más o menos, o no sé, cada cuánto. Cada uno sabe cómo se maneja, ¿verdad?, con respecto a ese dinero. Pero aquí el Señor nos habla a cómo nosotros utilizamos todos los recursos y las capacidades que Dios nos ha dado. Lo que yo les dije recién, el hecho de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tenemos que saber utilizar, saber administrar nuestra inteligencia. Porque ¿cómo va a administrar tu inteligencia? La inteligencia se administra de acuerdo a cómo vos distinguís el bien y el mal, porque para eso te sirve la inteligencia. Distinguir. Eso quiere decir. ¿Cómo administras tu libertad? Porque de acuerdo a lo que vos dijiste, esto está mal o esto está bien, vos libremente vas a tomar una decisión. Vas a decidir o sobre el bien o sobre el mal, pero sos vos el responsable. Sos vos que te encontrás allí ante esta gran libertad que Dios nos ha regalado. A ver, ¿cómo administrás? Y después viene tu voluntad. Vos también podés decir, sí, ya pota, ya convertida, ya pota. Desde hoy voy a comenzar mi dieta y shawaina, ¿verdad? Ahí quiero ver el tercero, que es tu voluntad. La voluntad. La voluntad, cómo yo administro, es decir, esa capacidad y esa fuerza que tengo para poner en práctica lo que yo he decidido después de haber, con mi inteligencia, mirado y hecho un discernimiento entre el bien y el mal. Pero todo esto dice la palabra de Dios, que lo que mueve nuestra inteligencia, nuestra libertad y nuestra voluntad es el amor. La capacidad de amar que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Porque si vos amás algo, entonces de acuerdo a tu amor vas a decidir por algo. La andén de jaijuino algo, entonces eres yapota la ibaía. A la de jaijuañetetero, entonces eres yapota la iponada. Y ahí libremente vas a decidir y también vas a tener fuerza de voluntad para luchar hasta el final. Esto es así, queridos hermanos, y esta es la gran riqueza entonces. Y esto es lo que el Señor hoy nos pide economizar o nos pide administrar. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso esta frase es muy importante, una economía humanista y solidaria, que se refiere entonces, humanista quiere decir nuestra propia condición, todo lo que tenemos, todos estos recursos de nuestra vida que tenemos que poner al servicio siempre del bien. Por eso el tema central de este año 2026 que nuestros obispos lanzaron en CAACUP fue justamente el bien común, el bien común. Es decir,
todo lo que nosotros tenemos en esta naturaleza, en este mundo, todo, nos pertenece a todos nosotros, queridos hermanos, a toda la humanidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar en esta integralidad, cómo nosotros utilizamos de estos recursos, cómo nosotros nos preocupamos verdaderamente de llevar adelante esta riqueza y este don tan grande que Dios nos ha regalado. Entonces esto ya puede ser un primer elemento que cada uno puede ir a su casa y a pensar un poco ahí con su almohada. La peante ya pues no estaban ya calculando, o menenda ya que algo puede llevar. Porque ahí uno ya puede pensar y decir, a ver, ¿cómo andamos nosotros en nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros administramos los bienes que Dios nos ha dado? ¿Será que somos como este del Evangelio? ¿Qué es lo que decía del Evangelio? Él recibe estos dones tan lindos, el Señor le ha dado campos. Y entonces, ¿qué hace? Comienza a trabajar, le ha dado salud, le ha dado inteligencia para que pueda hacer, le ha dado también fuerza de voluntad y utilizó bien. No está mal lo que hace este Señor del Evangelio, está demasiado bien. Quiere decir que hoy por interés sus condiciones y el regalo que Dios le había dado. Y entonces produjo. Y dice que él se encuentra aquí ante la consecuencia de lo que él produjo, de lo que él hizo, con esa riqueza que Dios le ha dado, utilizando su inteligencia, su libertad, su voluntad, porque va a poner su campo. Y entonces aquí él dice, ¿qué voy a hacer? Ahora ya tiene ya todas las riquezas, produjo mucho, tiene muchas lindas posibilidades que Dios le ha regalado. ¿Qué voy a hacer? Y después ya comienza a pensar, pero lastimosamente está comenzando a pensar en sí mismo y no está mirando, había sido, en esta integralidad de lo que significa lo que hoy nos dice nuestro tema, una economía humanista e integradora del hombre, de la comunidad. Dice, no tengo dónde guardar mi cosecha. Pero vamos a calcular. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Pero después pensó para sí mismo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Es decir, aquí este señor que ha recibido los dones de Dios, él supo trabajar, pero lo que él produjo al final de cuentas, él lo mira simplemente para sí mismo, para sí mismo. Como yo les decía, queridos hermanos, esta es una parábola, esta es una comparación que Jesús está haciendo para nosotros, pero para que nosotros apliquemos a nuestra vida de relación, a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida de comunidad. Nosotros también podemos decir lo mismo, pero no porque seguramente vos hiciste lo mismo que este, que tenés un gran granero, que esto, que aquello, etcétera, o acumulaste no sé cuántas cosas, sino que se refiere a cómo nosotros esas cualidades que tenemos, grandes o pequeñas en la vida, nosotros o nos donamos totalmente, o somos personas generosas para tu familia, o sos una persona que te donás verdaderamente a tus hijos, te donás verdaderamente a tu esposo, a tu esposa, te donás verdaderamente a tu familia, te donás verdaderamente a tus vecinos, a tu comunidad, a tu barrio, a tu capilla aquí de María Auxiliadora, o soy una persona egoísta que solamente mira desde arriba y dice, no, yo mira aquí, hasta antes sea de cansapona, con tal tengo una buena vida, come, bebe y date la buena vida. Tienes todo almacenado. De Yarecopama, no me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Entonces yo vivo y hago lo que yo quiero. No, queridos hermanos. Justamente es aquí donde el Señor hoy nos ayuda en este noveno día de nuestro novenario con
nuestra reflexión desde esta advocación tan linda de María Auxiliadora, que podamos este título que significa para nosotros, ¿verdad? Que todo lo que tenemos es para auxiliarnos. Esta es la forma como el Señor nos da vida. Nosotros vinimos a este mundo y justamente aquí, ya que tenemos nuestra reliquia de San Juan Bosco, una de las frases famosas que don Bosco decía a sus jóvenes, justamente decía: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Este hombre de la parábola lo único que dice: ya tengo muchos bienes, ahí me pone interés, o pone interés, peñan de yara o me hago ese, a tanta lleno y mía, que bebe a descansar, y lo otro que le coma mosquito, que le coma lo que sea. Pero yo estoy bien. Y sin embargo, don Bosco, y él, ¿saben por qué? Sobre todo tenía este carisma tan fuerte dentro de su corazón y de su vida, porque él lo sintió en carne propia primero, pero después por eso él quiso ser padre para los jóvenes, porque él lo vivió en propia carne. Él no tuvo papá a los 3 años, Manú Malaitúa, imagínense, y mamá Margarita, su mamá, es la que le tuvo que auxiliar, ayudar, educar, formar, y en su vida de niño también tuvo otro. Primero le puso a don Caloso, se llamaba un sacerdote ahí de su pueblito, que le ayudó también, hasta incluso económicamente le ayudó. Después mano llegó y subí la país ahí, tú ya iré íntima, yo mano la país se quedó otra vez doblemente huérfano, ¿entiendes? Y así él va procurando, va luchando. Entonces lo vivió en la propia carne, y él dice: Dios en realidad nos puso a cada uno de nosotros para que no seamos como este que ciertamente que trabajó y se merecía, no hay ningún problema, merecía, maponio, hombre, sueñan de ya, me baitese, le dio las posibilidades de producir el campo y él mira y está contento, que pucha, cuánto ha producido, produjo mucho su tierra. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Lo negativo es que dice: yo voy a demoler todo lo demás y construiré algo más grande para acumular para mí mismo, ¿entiendes? Eso nomás, queridos hermanos, es lo que nosotros hay parte peandes a él la olla mía. Pero sin embargo, esa es la parte que nosotros tenemos que saber administrar. Esa es la parte que el Señor al final de cuentas nos va a pedir. Entonces, en el día de mañana, la pregunta de nuestro examen final, en el cielo, ¿verdad? Ahí nos va a preguntar, en el momento del juicio: ¿cuánto acumulaste de riqueza? O mejor dicho, ¿cuánto te he donado? ¿Cuántos talentos produjiste? ¿Y cómo lo administraste? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu capilla, allí donde Dios te ha dado los años que te ha dado. ¿Cuántos años será que el Señor nos regala? Yo ahora voy a cumplir 60. ¿Vos cuántos vas a cumplir? ¿Voy? 81. Día de la Virgen, 24 de mayo, amigo. A la cuenta, opera la nenesaina. Y claro, 81. ¿Quién da más? ¿Vos vendés? 76. Señora, 66, 66. 79. ¿Quién da más? Que lo ha ganado 81 y nada. ¿Vos va? 86. Fuerte aplauso para 86 años, 86 años. Ya, estilo, va ese y nada. O vende a las cosas. 80, muy bien, 66, 66, 72, 79, 70, 81, ¿quién da más? 80, 86, ¿a qué? Reganó tandeína. ¿Quién da más? Hasta ahí llegamos, parece, ¿verdad? Bueno, pero en estos años que el Señor nos da, cada uno tiene que pensar y decir: ¿cuánto será que nosotros recibimos como gracia de Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Entonces, cuando comenzamos, parece que nuestra vida es larguísima, ¿verdad? Pero a veces a calcularse 60 máquinas.
El año pasado hice indica tuya yuguri a ver porque añe internet na guri. Mombere ese mañana ñande yarañe. Desde el sanatorio allí adentro. Entonces 10 días internado allí va. Y ahí uno mira. Entonces lo que dicen los santos y lo que el Señor también nos dice, todo lo que hiciste, ¿para quién lo has acumulado? ¿Cuál es el sentido que le diste a tu vida? Y ustedes saben que esa experiencia, ya que se me mandó, de hace un año cuando yo estaba internado ahí en el hospital, estuve, queridos hermanos, y mirando todo esto, sobre todo el primero y el segundo día en que estuve mal, ya eso me ya anduve ahí, ¿verdad? Entonces, y por mi cabeza, yo no sé si ustedes ya tuvieron esa experiencia de haber estado en hospitales y si estuvieron ya un poco así mal, no sé, cada uno tiene su experiencia. Pero primera vez el año ya anduve ahí, y vos sabés que me vino, pero en milésima de segundo te viene todo, rápido te viene todo. Y yo decía, pues que te vio la serie decía yo, ama no toma mi base. Yo ahí adentro, todo rápido me venía. Y después yo decía, que no hice nada todavía yo en este mundo. Qué bárbaro. ¿Qué? Me muero y qué va la opitanda, decía yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que he acumulado durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que he dado? ¿Qué semillita yo pude haber sembrado en el corazón de los demás o en la sociedad? ¿Entienden? Eso me pasó por la cabeza. Apenas el juicio final y nada por la pinta. Añando ese recogebe. Bueno, menos mal que después me sané otra vez, ¿verdad? Y yo pienso que con la oración de todos ustedes, y fue justamente durante todo el novenario de María Auxiliadora, internado. Bueno, así también, queridos hermanos, cómo nosotros hoy administramos la riqueza tan linda que Él nos ha regalado. Y esto nos enseña hoy, por lo tanto, el Señor, a través de este novenario de María Auxiliadora, que todo tiene que estar al servicio de nuestra vida, de nuestra comunidad. Todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros seamos felices. Todo lo que el Señor ha puesto en este mundo es para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros lo podamos producir, para que nosotros lo podamos hacer cosas maravillosas y toda la comunidad seamos felices. Y yo hace rato cuando le dije, ese nomás luego ya es un gran llamado de atención que puede haber ya que es una peña de la Mojani, pensar un poco, ¿y por qué será que hay niños en la calle? ¿Por qué será que hay indígenas ahí pasando frío ahora? Que esto, aquello. ¿Por qué hay campesinos sin tierra? ¿Por qué hay gente sin casa? Y así muchas cosas. Yo digo algunas cositas, pero no digo todo porque hay las dificultades en nuestro mundo en general. Y seguramente que ustedes conocen mejor porque viven ahí en su barrio y conocen situaciones bien concretas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué existe eso? Y ahora no le culpemos nada a Dios, al contrario. Justamente la fiesta de María Auxiliadora, el 24, va a coincidir con la fiesta ¿de qué? De Pentecostés. Y justamente Pentecostés es el auxilio de Dios para con el hombre, para con la comunidad. Peñan de Yara Pitumarangatú es el ruaj, ¿verdad? La fuerza de Dios que nos empuja, que nos auxilia justamente. Mirá qué lindo que es porque coincide. Este domingo Pentecostés y este domingo la fiesta de María Auxiliadora. Es decir, Dios que nos auxilia, Dios que viene ahí a ampararnos y ayudarnos. ¿Pero para qué? Para que nosotros hoy hagamos presente el reino de Dios. Domingo pasado. ¿Qué celebramos el domingo pasado? ¿Fiesta de qué era? Solemnidad de qué? De la ascensión de Jesús al cielo. Y la teología justamente nos decía, She, bye bye, ajama, y pero yo ya me voy. Pero ¿cuál es la teología verdaderamente? ¿Dónde está nuestro cirio? Ahí está. ¿Cuál es la teología? Que en realidad este cirio, nosotros, aquí está, mira, aquí está, que representa a Jesús, este cirio tiene que estar ya apagado. ¿Por qué? Porque Jesús ya se fue. ¿Y quiénes son los que se quedan ahora? ¿Quiénes?
Nosotros. Jesús ahora es el otro Cristo en tu corazón, en tu vida. Es decir, nosotros ahora somos los auxiliadores. Nosotros somos ahora los que hacemos presente la gracia de Dios. Y por eso dice, desde este momento sos vos el que vas a construir el reino de Dios. Jacob voy a depender de la mujer calcular, ¿por qué estas situaciones? ¿Por qué? Y porque tenemos que asumir nuestro compromiso, tenemos que despertarnos ante Dios y tenemos que comenzar a esforzarnos siempre, cada vez más, a utilizar mejor, a administrar bien los bienes que Él nos da para la comunidad. Que así sea. Viva María Auxiliadora y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, para esta hermosa comunidad aquí. Bueno, cuando comencé la misa yo no dije, y como hay mucha gente que nos está viendo en todo el Paraguay, esta misa más o menos unas 350.000 personas ven todos los días, Está bien, la EPM, este es un gran santuario en este momento. No somos solo nosotros. Pero entonces yo les tengo que decir, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos? Fernando de la Mora. Zona norte de Fernando de la Mora. Calle, bueno, la GPS. ¿Vaya era? Las Residentas. Ah, mira, pues las Residentas. Con razón que ustedes son tan trabajadoras, ¿verdad? Las que levantan el ánimo y el espíritu. Bueno, vamos ahora a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Digamos con fe, Padre, aumenta la fe. Para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseñe a compartir con sencillez y alegría lo que tenemos, construyendo junto una sociedad más justa y fraterna, oremos. Para que los gobernantes y responsables de la economía mundial busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres, y promuevan una economía justa, solidaria, respetuosa de la vida y la dignidad de cada persona, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que todos los que sufren hambre y no tienen lo necesario para vivir, encuentren en nuestra comunidad la ayuda, la cercanía que necesitan, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que todos nosotros reunidos en el final de este novenario nos esforcemos por ser verdaderamente ricos a los ojos de Dios, viviendo los valores que acabamos de escuchar en el Evangelio, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que el Señor conceda el descanso eterno de todos los difuntos, especialmente los de nuestra comunidad, oremos. Padre, aumentanos la fe. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones, especialmente también quiero rezar por la empresa Valemar. Esta es una óptica que nos ayuda siempre y ellos tienen la devoción también a María Auxiliadora y pidieron hoy oraciones también por toda la empresa, por todos los empleados, por todos los que trabajan allí. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino, pongamos también en el altar del Señor el deseo de construir una comunidad solidaria donde el fruto de este esfuerzo de todos compartan con justicia.
Ay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la conmemoración de la madre de tu Hijo, auxiliadora de los cristianos. Y te pedimos que con su auxilio materno experimentemos tu ayuda en todas nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has constituido a la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, como madre y como auxiliadora del pueblo cristiano, para que bajo su protección participe valientemente en el combate de la fe, persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles, camine seguro entre las dificultades del mundo, hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Jesucristo, hermano Yahweh, viare y coveche beja, que yuñam de yara. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, especialmente hoy, de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Vamos a ponernos de rodillas ante nuestra imagen de María Auxiliadora, que campea aquí nuestra capilla, María Auxiliadora de Fernando de la Mora, zona norte. Vamos a pedirle la protección, la gracia que necesitamos como familia, que nos bendiga siempre y sobre todo como buena mamá. Dice que la mamá es la mejor administradora en la casa, dice. Todas las mamás que están aquí seguramente que me van a dar razón, ¿verdad? Son las que manejan siempre la economía de la casa, de la familia, de los hijos. Bueno, así es que pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora, que nos acompañe a ser buenos administradores de la multiforme gracia que el Señor nos ha regalado. Oración de consagración a María Auxiliadora. Oh Santísima e Inmaculada Virgen María, tiernísima Madre y poderoso auxilio de los cristianos, nosotros nos consagramos enteramente a tu dulce amor y a tu servicio santo, ofreciendo nuestra mente, corazón y fuerzas para obrar siempre para la mayor gloria de Dios. Te pedimos, oh María Auxiliadora, que seas el auxilio del pueblo cristiano, protegiendo a la juventud, familias y afligidos, sirviendo como refugio y fortaleza en las dificultades. Enséñanos, oh María Auxiliadora, a imitar tus virtudes para reunirnos contigo en el paraíso. Amén. María Auxiliadora de los cristianos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora de los cristianos, María Auxiliadora de los cristianos, María Auxiliadora de los cristianos. ¡Viva María Auxiliadora! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar los anuncios de nuestra comunidad. Buenas noches para todos. Sea por siempre bendito y alabado el nombre de Jesús por la Eucaristía de hoy, y al Padre Cabañas, del único canal católico del Paraguay que comparte un día de la novena a nuestra Madre Santísima en la humilde capilla María Auxiliadora. Muy bien. Pero venda ahí la tan humilde, vende rico veina. Que el Señor te siga bendiciendo en tu labor para que la palabra de Dios llegue a los más lejanos lugares del país. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a las personas que han puesto su servicio en el altar en esta noche, al coro que comparte su talento con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a las comunidades vecinas cuyos miembros asisten a nuestra fiesta patronal, particularmente a la comunidad de San Roque, que nos acompaña y apoya siempre. Gracias. Gracias, Pedro, por apoyarnos siempre. También quiero comentarles que están hoy como invitados especiales los jóvenes de Cabeví, que nuclea la parroquia, preparándose ya para la vigilia de Pentecostés, mañana sábado 23, que se inicia a las 19 horas hasta las 0 horas del día 24. Así que los jóvenes están cordialmente invitados también a participar de esa vigilia que es tan importante para recibir al Espíritu Santo. Bueno, dos cositas más y termino. El taller de liturgia se dicta en la parroquia los días sábados de 15:30
y sería bueno que participen para enriquecer nuestro conocimiento religioso. Y mañana, víspera de nuestra gran fiesta patronal, tenemos la caravana y va a partir de aquí de frente a la capilla a las 17 horas y va a recorrer todo lo que es el sector de la comunidad. Entonces les quiero pedir dos cositas. La primera es que si hay algunos vehículos que quieren acompañar la caravana, pero con gusto, bienvenidos. Inclusive tengo entendido que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando La Mora nos va a acompañar con su carro hidrante y no nos vamos a dejar, pero sí va a hacer tocar su sirena. Y a la comunidad les pido de que hagan un esfuerzo y adornen un poquito su casa frente, ¿verdad? Para que sea realmente una verdadera fiesta. Vamos a recorrer todo lo que es el sector y luego vamos a cerrar con una hermosa Eucaristía que va a ser a las 19 horas, después de la comunidad, después de la caravana, digo bien. Y el 24, todos tenemos que estar para la gran fiesta patronal que va a ser con la gran misa que se va a realizar a las 8:45 del día domingo, ¿sí? Así que les esperamos y felices les vamos a esperar. Que tengan buenas noches. Gracias, Padre Cabañas. Muchas gracias. Muy bien, fuerte aplauso. Bueno, vamos a aprovechar y le vamos a llamar a Ian Emmanuel. ¿Dónde va a estar Ian Emmanuel? Que cumple 6 añitos. Un fuerte aplauso para Ian Emmanuel. Vamos a darle una bendición aquí. Vení aquí, Ian. Bueno, vos sos su mamá. Bueno, su madrina. Bueno, vamos a darle una bendición a este niño que hoy agradece un año más de vida, 6 añitos, que le proteja siempre, María Auxiliadora, y hoy 22 de mayo también es Santa Rita de Casia también, así es que tenga la protección de Dios y se sienta acompañado por la comunidad. La primera comunidad son sus padres, papá, mamá, y sobre todo después toda la comunidad que le rodeamos. Que te bendiga, Ian, y te mantenga siempre bueno. ¿Sos bueno para vos, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, dice. Bueno. ¿Dónde está su mamá? ¿Quién es su mamá? ¿Cierto, Pio? Y bueno, Pio, y una comida ahí. Bueno, más o menos, letradito. Bueno, fuerte aplauso entonces para Ian. Bueno, y entonces concluimos al final. Los que quieran darle un beso aquí, esta es la reliquia de primer grado de la carne. Aquí dice, ex carne, San Giovanni Bosco. Entonces es reliquia, se llama de primer grado. Reliquia de primer grado quiere decir que es una parte del cuerpo del santo. En este caso es una partecita de la carne. Bueno, después viene la reliquia de segundo grado. ¿Qué es la reliquia de segundo grado? Algo que usó el santo, ¿entienden? Por ejemplo, su ropa, su vestido, su taza, su kepi, lo que sea, lo que usó, lo que estuvo en contacto con el cuerpo del santo. Reliquia de segundo grado. Y luego está la reliquia de tercer grado. Eso puede ser cualquier objeto religioso que ustedes tengan, puede ser una estampita, puede ser su anillo, su aro, su pulsera, lo que ustedes quieran, y hagan tocar la reliquia de primer grado, ¿entendieron? Tiene que ser reliquia de primer grado y entonces ustedes tienen un objeto de devoción de ustedes que van a usar y hacen tocar aquí. Y entonces ese objeto religioso se convierte en reliquia de tercer grado, ¿entendieron? Eso es para que sepan también. Y cuando tengan por ahí y conozcan algunas reliquias, que no son muchas, muy difícil. Esto es una gracia muy importante que hoy viene a ustedes, que es la reliquia de primer grado, nada más y nada menos que del cuerpo de San Juan Bosco, uno de los santos más grandes dentro de la iglesia, ¿verdad? Que hizo y propagó la gran devoción a María Auxiliadora. Por eso es que yo siempre lo llevo y lo llevo sobre todo en los lugares donde celebramos las fiestas. Bueno, y como siempre termino simplemente haciendo también la publicidad de Ñande Yarañe, como les dije, más de 350.000 personas. Ñande Yaina Guanga, pesaba venderoa, o no se ve su cara, ahí ya se ve más o menos todavía. Pena acá, bueno, está bien. Y ahora en invierno, acá que hoy, bueno.
Entonces, mejor que no muestre nuestra cabeza. Hey. Ustedes saben que en Yarañé ya estamos 4 años en forma ininterrumpida, ¿entienden? 4 años que ya estamos transmitiendo. ¿Quiénes son las personas que ya vieron Yarañé? Levanten la mano, vamos a ver si hay alguno que ya vieron. A la cuenta casi todito ya aquí. Y todo eso que todavía no vieron, una carrera vaqueta al final, ¿listo? O sabe, bueno, se dan cuenta qué lindo que es. Llegar poco a poco también con la evangelización. Es importante eso. De una o de otra manera, que la palabra de Dios pueda ir entrando en nuestras familias, pueda ir entrando en nuestra vida. Y con estos 4 años, nosotros ahora, el 12 de junio, que es viernes, feriado nacional. Así que nadie tiene excusa y me diga que no se va a ir o que al almuerzo que vamos a organizar, estamos organizando, ya está ya ahí. Va a costar 100.000 guaraníes y vamos a hacer en el Yacht y Golf Club, allá en Lambaré. Ahí entonces juntamente con los grupos, el grupo ahí que nos ayuda, siempre de donde nosotros estamos transmitiendo, que son justamente los caballeros de la Orden de Malta, así se llama. Es una orden milenaria del año 1000, imagínense, el año 1000, Tierra Santa. Y ellos nos ayudan también, y gracias también a su colaboración, tenemos el local de donde podemos transmitir también Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico en el Paraguay. Y para juntar fondos, siempre hacemos 3 grandes actividades. Uno, el día del aniversario, que es ahora, ¿verdad? Y vamos a celebrar eso el 12 de junio, aprovechamos ya que es feriado. El segundo, solemos hacer en julio, que es mi cumpleaños, aprovechamos, empezamos a hacer regalo y bien, ¿entienden? Bueno, pero todo eso, sobre todo para fondos de Ñande Yañé. Y el tercero es en diciembre, como cae muy bien, cada 4 meses, ¿entienden? En realidad pues es en abril, pero no pudimos hacer en abril. Y entonces es ahí donde buscamos fondos, para no irnos al fondo, ¿entiendes? Entonces acaban de oír los fondos bueno, yo veo que hay mucha generosidad de la gente y así nos van ayudando, y por eso que estamos vivos todavía estos 4 años, ¿verdad? Porque cuesta mucha plata mantener un canal de televisión, no es fácil. Y sobre todo hacemos a través también de muchas empresas que nos están ayudando con su publicidad, que no cobramos así por segundo ni nada de eso. Lo que nosotros pedimos es una colaboración para que podamos nosotros mantener. Y entonces ponemos la publicidad de ellos también. Y luego los padrinos, así es que si quieren también ser padrinos de Ñande Yañé. Y luego aquí, miren por allá atrás, ahí está, miren, allá atrás, levantamos alto porque no ven ni nada. Mi alcancía, así que peana pemenejero andamos ahí voy a ver. Habitata que capilla. Bueno, entonces son las 3 maneras como nosotros siempre juntamos los fondos y Dios nos está ayudando. Y otra cosa, y termino, justamente cuando comenzamos el canal, nosotros pusimos bajo la protección de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De María Auxiliadora. Nuestro canal está bajo la protección de María Auxiliadora, justamente para poder ser auxiliadores del pueblo cristiano. Que así sea. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Padre, después de recibir el sacramento celestial y confiando en el auxilio de la bienaventurada Virgen María, bajo el título de auxiliadora de los cristianos, te pedimos que libres de pecado nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad, y viva Fernando de la Mora. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Dame un poco de ese
para limpiar el patito.